Apreciados hermanos de este grupo Preguntas y Respuestas, les saluda su amigo, el evangelista Bernardo Lucas Vera, muy feliz por la respuesta extraordinaria que tuvo esta convocatoria vía WhatsApp. Hemos recibido solicitudes de hermanos de México, de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de España, quienes ya se han sumado a este grupo y realmente nos llena el corazón de gozo y de alegría darles la bienvenida. Quiero decirles en el día de hoy que desde aquí, desde este fin de semana, el próximo viernes, mes de junio, comenzaremos con un seminario bíblico sistemático. Empezaremos con los libros del Pentateuco, así que prepárense porque será un tiempo hermoso. Seguramente quienes tienen mucha profundidad en el Señor, mucho no van a poder aprovechar porque ciertamente estas cosas les serán manejables perfectamente, pero sí entiendo que aquellos que tienen deseo, hambre y aún todavía no han podido profundizar en algo que tenga que ver con estudios bíblicos, les va a ser muy útil. Bien, nos escribió durante la semana nuestro querido hermano Santander desde la provincia de Tierra del Fuego, en la ciudad de Ushuaia, la ciudad del fin del mundo, preguntándonos acerca de la persona del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo, si esto se producía antes o después del bautismo en agua. Y en base a esta pregunta quisiera arrimar a todos ustedes mi humilde punto de vista. Quiero decirles que, en principio, hay tres cosas que nosotros debemos separar. Hay tres cosas que necesitan ser separadas. Primero, lo que sucede en el momento de nuestra conversión, que la Biblia llama el sello del Espíritu Santo, que nos hace propiedad de Dios y nos da garantías de ser herederos en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces produce cuando somos salvos. Al instante de ser salvos, que la sangre de Cristo nos limpia y que somos nueva criatura, inmediatamente somos sellados como propiedad de Dios y como herederos y coherederos con Cristo Jesús de las glorias del reino que nos espera. Bien, debo decir aquí también que la obra de salvación es algo absolutamente de gracia y de misericordia, que no es producto de nuestros esfuerzos, que nada que hayamos hecho suma a la salvación, pues estábamos muertos en delitos y pecados, y un muerto no puede creer, un muerto no puede invocar, un muerto no puede confesar el nombre de Jesús porque definitivamente está muerto. Ahora, cuando Dios en su misericordia y en sus pensamientos eternos nos tuvo en cuenta para mostrar en nosotros su poder salvador en el tiempo en que nosotros viviéramos sobre la tierra, Él mismo, en su gracia y en su amor, nos resucita, nos da vida, y esa vida viene de Él. Pero además nos da la fe. No es tu fe, no es mi fe. Él nos da la fe necesaria para creer, y a través de esa fe también nos da la posibilidad de invocar el nombre del Señor. Por lo tanto, nada más cierto que lo que dice el gran apóstol Pablo acerca de la salvación: y esto no es de vosotros, pues es don de Dios.
Eso nos llena de felicidad ciertamente. Así que de tal manera que el tema de la salvación no es algo complicado, es algo que está preparado para cualquier persona en cualquier momento, no es algo que sea complicado, es un regalo de Dios y está disponible. Ahora, en ese momento somos sellados. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14, versículo que voy a volver a repasar con ustedes durante este breve tiempo de incursión bíblica. Dice la Biblia, en Él, es decir, en Jesús, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué pasó cuando creímos? Cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el documento que nos acredita como herederos y coherederos con Cristo de las glorias del reino de Dios. Esa es la primera cosa que debemos separar. El sello del Espíritu Santo, que no es el bautismo en el Espíritu Santo, según lo que interpretamos en los textos bíblicos. La segunda cosa que debemos separar es el bautismo en el agua que se produce pasada la conversión, la transformación, la regeneración. El bautismo en el agua, la sumersión en el agua, es la segunda cosa que debemos separar. La antigua versión de Casidoro de Reina dice: id y adoctrinad a las naciones, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. ¿Qué había mandado Jesús? Vayan, prediquen el evangelio, adoctrinen. El que creyere, conversión, sello, y fuere bautizado, obediencia, será salvo. Amén. Es verdad que la inmensa mayoría de la gente interpreta como una cuestión absoluta. Entonces, cuando alguien de repente en su último instante de vida, en un hospital, con un caso, con un cuadro patológico grave, que está a punto de fallecer y acepta ahí a Jesús, y fallece y no ha sido bautizado, muchos creen que esa persona está perdida. Hay casos excepcionales en los cuales se considera la fe y la declaración de fe de la persona para ser salvo. Uno de esos casos bíblicos es el caso del ladrón al lado de Jesús. Él le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No había tiempo para desclavarse de la cruz, para bajar, para pedir un alto. Por favor, 1 hora, quiero bajar con Jesús a ser bautizado. No había, de hecho, no se lo iban a permitir tampoco, y además era imposible. A este señor, que colgaba su cuerpo junto al de Jesús en la cruz, Jesús le dijo: hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Lo que significa que ese hombre, creyendo sin bautizarse, fue salvo. Pero atención, quien tiene tiempo, quien tiene oportunidad, quien tiene condición, debe bautizarse, porque es un acto de obediencia, porque así debe hacerse para cumplir toda justicia, porque ese bautismo es justo que lo hagamos ante los ojos de Dios. Amén. Y debe ser en agua sumergido.
Pero aquí también aparece otra problemática, porque nosotros quienes vivimos en países con abundantes aguas, ríos, mares, vertientes, de hecho, Paraguay, Argentina, Brasil Uruguay, se encuentran en la mayor reserva de agua del mundo, el acuífero Guaraní. Entonces aquí es fácil, encontramos aguas y ríos en cualquier parte, pero tenemos nuestros pastores, nuestros misioneros que están predicando en África, donde 1 litro de agua cuesta realmente fortuna. Pero no es tanto por el costo en billete, en moneda, sino por el esfuerzo. Tienen que caminar a veces kilómetros para conseguir 3, 4 bidones de agua de 5 litros cada uno. De manera que allí, acertadamente, cosa que yo lo apruebo, y si tuviera la oportunidad de ir, iría, y si tuviera el privilegio de bautizar, lo haría de la misma manera. Allí los pastores tienen que bautizar con un chorro de agua. Y alabado sea Dios que tengo la certeza de que eso es válido. Pero usted que vive en lugares donde hay agua, hágase bautizar. Y hágase bautizar porque eso es justo. Eso es cumplir toda justicia ante los ojos de Dios. Tercer cosa que hay que separar. Hay que separar del sello del Espíritu Santo, del bautismo en las aguas. Hay que separar el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo, como en otras congregaciones o otros ministerios suelen decir. Son cosas diferentes, pero las tres hacen a la salvación. Las tres son parte de esa gloriosa vida que cada cristiano debe vivir y debe experimentar. Entonces, habiendo creído, somos sellados, luego somos bautizados, y ahora, mi querido Santander, tu pregunta. ¿Se produce el bautismo en el Espíritu Santo como condición bíblica exclusiva antes o después del bautismo en agua? Para dar una respuesta también se sumaron otros pastores aquí en el grupo, y quiero rescatar un comentario que hizo el presbítero de la Iglesia Ríos de Vida de Castelldefels en Barcelona, un amigo, mi querido hermano Franco, y él dice: quiero decirles que yo recién hace 7 años que tuve esa experiencia. Conocerlo al hermano Franco es un privilegio, es una alegría, es realmente un dulce, una dulce persona, él y su esposa. Pero cuando él dice, yo tuve esta experiencia hace 7 años, yo lo interpreto como con un dejo de tristeza. ¿Por qué razón? Porque creo que él mismo dice en uno de los mensajes que ya tiene pasado los 70 años. Y creo que tuve el privilegio de estar en su cumpleaños número 70 en su casa estos días, con 2 hermanas, Marisa y Mercy, de la misma iglesia. Pasados los 70 años, y él dice hace 7 años, quiere decir que a los 63 años él tuvo la experiencia. Y lo dice, yo siento como un dejo de tristeza, como diciendo, qué pena no lo recibí cuando tenía 16, 24, 32. Porque ciertamente él conoce al Señor hace muchos años. Él fue bautizado hace mucho tiempo en las aguas, pero la experiencia lo tuvo hace 7 años. A partir de ahí comenzó a tener una experiencia con una fase en el cristianismo tan gloriosa, tan sublime, que es hasta casi inexplicable. Es maravillosa. Es indecible lo que se siente en esfera de la llenura del Espíritu Santo.
De ahí es que pienso, y lo siento a él con esa tristeza como diciendo, hace solamente 7 años, cómo me hubiera gustado tenerlo de mucho tiempo antes. Santander, amado hermano, te diré que el bautismo en el Espíritu Santo puede darse o antes, o durante, o posterior al bautismo en el agua. Nunca antes de la conversión, pero sí después de la conversión, se puede dar antes del bautismo en el agua, durante el bautismo en el agua o posterior al bautismo en el agua. Insisto, nunca antes de la conversión. ¿Por qué? Lo que voy a decir es algo muy sencillo. El Espíritu Santo es una persona. Y es una persona delicada. Que considera logrado de alta higiene, alta limpieza, alta pureza. Mientras Jesús viene al pecador, que permítame el término, pero es la verdad, viene al pecador que es un auténtico tacho de basura, el Espíritu Santo solamente viene al hombre después de que Cristo haya venido a ese hombre sucio, a esa mujer sucia, la haya limpiado, la haya transformado y la haya hecho una habitación adecuada. El Espíritu Santo es delicado. Qué cosa, ¿no? De manera que después de la conversión Él viene a nuestras vidas y cuando llega a nuestras vidas, entonces se da la llenura que puede ser antes, durante o después del bautismo en agua. Para esto vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, vamos a ver personas que fueron bautizadas en el Espíritu Santo el día que creyeron y el día que se bautizaron. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, después del sermón impecable, poderoso, del gran apóstol Pedro, cuando él termina en el capítulo 2, verso 36, el sermón, y los confronta a los oyentes. La Biblia dice el verso 37 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, tómese su tiempo y léalo. Dice, al oír esto, el sermón de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos, sellados, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces era una verdad que Pedro transmitía, pero atención, que era una palabra profética del profeta de Dios, el apóstol Pedro. Entonces era arrepentíos, bautícense e inmediatamente recibirán el don del Espíritu Santo. Esa profecía se cumplió de inmediato. Pues la Biblia dice, el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y si fueron bautizados, y la palabra profética, la palabra en boca del apóstol Pablo era, y recibiréis, en ese día también recibieron la llenura del Espíritu Santo. Es decir, que se dieron las tres cosas. Ahora, esta gente que se bautizó en esa oportunidad no era cualquier tipo de gente. Esta gente, no estoy calificando como mejor o peor gente, sino que quiero calificar como una gente diferente. ¿Por qué? Porque esta gente eran personas que conocían la Biblia.
El problema de esta gente no era con la Biblia en sí, sino con el rechazo que ellos hacían a la persona de Jesucristo, el desprecio de ellos hacia Jesucristo. De hecho, ellos mismos habían participado en aquella masacre que le costó la vida al Nazareno, en el momento en que el Nazareno entregó como ofrenda su vida, porque nadie le quitó la vida, sino que él la entregó por nosotros. En ese momento ellos participaron en ese espectáculo de sangre terrible, como no ha habido otro en toda la historia de la humanidad. Pero esta gente conocía la Biblia, el Antiguo Testamento. Conocía la ley, conocía a los profetas, conocía a Moisés, conocía lo que decía Moisés, lo que había dicho Abraham, lo que había dicho David, conocía todo. Pero rechazaban a Jesús. Lo único que les faltaba a ellos era asumir que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo. Por lo tanto, tan pronto como lo reconocieron, fueron bautizados. Hay congregaciones, grupos pastorales, que optan por dar un tiempo a los nuevos convertidos, algunos de un mes, otro de meses, otro de años, hasta que aprendan la palabra de Dios. Hay otros que hacen cruzadas y que ya la cruzada que hacen, los cultos de predicación del Evangelio, viene acompañada con una pileta a veces de lona. Entonces terminan de predicar e inmediatamente bautizan. No tengo nada que decir al respecto. Sí pienso que es fundamental de que las personas que son salvas puedan recibir un poco de adiestramiento, pero ese adiestramiento, a mi juicio, no tiene que ser que vayan a una universidad por 5 años para poder ser bautizados. No, como son nueva criatura y desean bautizarse, son limpios, no hay nada que quitarle. Es verdad que tienen mucho que aprender, pero es verdad también que nosotros, que tenemos 20, 50 y tantos años en el Evangelio, todavía nos falta mucho. Todavía estamos aprendiendo. Así que si la persona que pide el bautismo recibe el adoctrinamiento adecuado, inmediato, y es bautizado, en mi caso, yo no veo mal que se bautice. Ahora, esta gente fue bautizada en ese día y en ese día se cumplió la palabra que era profética en la boca de Pedro: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero hay otro caso, que es el caso de Pedro nuevamente, protagonista Pedro, en la iglesia de Cornelio. A partir de acontecimientos espirituales poderosos, Pedro es convencido por Dios de la apertura de la puerta de salvación a los gentiles a través de una poderosa visión que ustedes conocen, y se encuentra de pronto en la casa de Cornelio un centurión, el cual es temeroso de Dios, y allí él y un grupo de personas escuchan al apóstol Pedro. Ellos no habían sido bautizados en agua aún. Dice que mientras Pedro hablaba, fue tanta la unción, fue tanto el poder, gloria a Dios, fue tanto el poder, fue tanta la unción, que antes de ser bautizado el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Capítulo 10, versículo 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. ¡Wow! El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión.
que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué se dieron cuenta que sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo? Simple, acá dice la Biblia, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Atención, que esta lengua no era el alemán, ni el arameo, ni el griego, ni el hebreo, ni... No. Eran lenguas espirituales, esta. Porque están las lenguas que da el Espíritu, que también puede ser en algún determinado lugar que use alguno de sus siervos, que ni saben el idioma de aquella región en donde se encuentre y que de repente el Espíritu le tome y entregue un mensaje en un idioma terrenal, absolutamente entendible para los propios de aquella región. Pero también está la otra, cuando hablan en lenguas, y esto es clarísimo en la Biblia, cuando hablan en lenguas extrañas en el lenguaje celestial, el lenguaje de ángeles. Pues Pablo dice claramente en Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13, creo que es allí, dice, el que habla en lenguas extrañas no habla a los hombres, sino que habla con Dios, primero. Segundo, dice, el que habla en lenguas extrañas por el Espíritu habla misterios. Quiere decir que el que habla en lengua extraña, para él lo que está hablando es un misterio, no para Dios. Porque para Dios nada es misterio y además Dios a través de su Espíritu es el dador de los misterios. Y el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Es evidente que en este caso de hablar en lenguas, Pablo está hablando de lenguas angelicales. Amén. Está hablando de lenguas angelicales porque no habla a los hombres, no se entienden, son misterios y habla con Dios. Amén. Yo no voy a negar que hay una enorme cantidad de personas que pretenden hacernos creer que lo que ellos hacen es de Dios y que definitivamente, tristemente, no lo es. Que hay mucho disculpe lo que voy a decir, que hay mucho de satánico y que hay mucho de carnalidad en muchas cosas que se están manifestando en la iglesia de hoy. Pero eso no quita que los dones que el Espíritu Santo entrega a los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sean inválidos. Lo malo no invalida lo bueno. Lo falso no invalida el original. Porque cuando hay una réplica falsa de alguna cosa, necesariamente tiene que existir el original. Yo no puedo falsificar algo que no existe. No sé si me entiende. No puedo falsificar algo que no existe. Yo debo falsificar, o sea, para que falsifique, yo tengo que tener como materia prima el original y a partir de ahí generar un diseño que aunque sea perfecto, siempre será falso. Aunque sea aparentemente correcto, siempre será falso. ¿Qué te dice un $100 falso? ¿Qué hace que tú, al tomar un billete de $100 falso, pienses, alguien me estafó, alguien me mintió? Sencillamente porque tú sabes, esto es natural, de que te entregaron un billete falso y de que alguien fue más vivo que nosotros. Vivos, entre comillas, más vivo que nosotros. Cuando te entregan un billete falso de $100, tú no dices, no, todos los billetes
de dólares son falsos, no los recibimos. No, no, no. Cuando te entregan un billete de $100 falso, dice, alguien tontamente quiso ser más listo que yo. Pero en segundo lugar también está diciendo que te entregaron una réplica del original. Tengo que decir que no todo lo que sucede en las iglesias, qué difícil me es decir esto, quiero decir que no todo lo que sucede en las iglesias o en la sociedad presentado como obrar del Espíritu lo sean. Por eso muchísima gente murmura y blasfema el nombre hasta del Espíritu Santo por causa de aquellos que o bajo la influencia satánica imitan el obrar del Espíritu o a partir de la propia carne, movidos por quién sabe qué emoción, accionan y se manifiestan. Pero que eso suceda no invalida el hecho de que realmente el Espíritu Santo está en nuestros medios y está repartiendo dones y que cada uno de nosotros debemos procurar los mejores dones. ¿Por qué razón? Porque todavía no llegó lo perfecto. Porque si hubiera llegado lo perfecto, ciertamente ni siquiera necesitaríamos pastores, ni evangelistas, ni maestros, porque ya está lo perfecto. No, no, no. Necesitamos todos esos ministerios, necesitamos de esos dones. Y hoy más que nunca, para poder ser útiles y efectivos en el trabajo que está por delante. De manera que en el día en que Pedro visitó a Cornelio, el Espíritu Santo cayó, fueron todos llenos del Espíritu Santo y después fueron bautizados en el agua. Pero hay otro evento